Bem-vindos ao Ningún Lune Sem Pensar, a quinta edição do evento organizado no Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná. Eu sou Gilberto Vieira e junto com Clóvis Ultramari, Isabela Nascimento e Manuela Massuqueto, vamos conversar sobre insurgências urbanas com pesquisadores e especialistas de diversas cidades do Brasil e da América Latina. Nesse segundo episódio, nós vamos conversar com Luiz Alfonso Saltos Espinosa, arquiteto pela Universidade Católica de Santiago de Guayaquil, especialista e mestre em planejamento urbano e regional pela Universidade de Buenos Aires e atualmente coordenador do Observatório Cidadão pelo Direito à Cidade e Espaços Públicos de Guayaquil, no Equador. Seja bem-vindo, Alfonso! Boa tarde, Luiz Afonso. É um prazer estar aqui com você e gostaria de saber, queria que você explicasse aqui pra gente um pouco sobre a cidade de Guayaquil, os principais problemas, tanto urbanos como ambientais y también políticos. Perfecto. Trataré de hacer un breve resumen de la historia enfocado a lo que es políticas públicas y desarrollo y planificación urbana de Guayaquil, como para entrar en contexto. Guayaquil es una ciudad del Ecuador que se encuentra en la costa. Ustedes tal vez estén familiarizados con Quito como la capital del Ecuador, que se encuentra en la Sierra Ecuatoriana, en los Andes. Guayaquil está del lado de la costa. Entonces, esa peculiaridad le ha dado que sea un punto del eje económico del Ecuador en relación a comercio. Y esta lógica, obviamente, al ser una ciudad portuaria y una ciudad donde ha centrado el comercio, se ha desarrollado mucha migración interna hacia Guayaquil, donde a mitad del siglo pasado se produjo una gran expansión urbana por esta migración, donde, si mi memoria no es mal, en la década de los 60, 70, en Ecuador se sobrepasó que la población vivía en zonas urbanas. En este caso, Guayaquil fue una de esas ciudades. Entonces Guayaquil fue una ciudad que comenzó a crecer por invasiones o asentamientos informales, donde luego las políticas públicas de ese momento lo que hacían era permitían de cierta forma este proceso y luego entraba la municipalidad a regularizar y a dar servicios. Y en esa lógica creció Guayaquil, de asentamientos irregulares, y esa tendencia se ha mantenido hasta la actualidad. Entonces por eso es que se habla que Guayaquil creció sin planificación urbana. Hubieron ciertos planes en el siglo pasado, pero que muchas veces nunca se concretaron. Entonces, estos problemas urbanos, esta herencia de falta de planificación urbana, aún lo vemos en la actualidad. Por ejemplo, las escasas áreas verdes en la ciudad, sobre todo en las zonas urbanas, donde también hay una complejidad en relación a la densificación de la ciudad. Hay áreas con alta densificación que son sectores de invasión y otros que incluso hay baja densidad poblacional, pero bueno, responde a otros procesos. Hay problemas ambientales porque obviamente como hubo esta expansión urbana de la ciudad, muchos de los esteros o ríos esteros urbanos fueron rellenados. Entonces eso nos ha traído, por ejemplo, inundaciones urbanas. Por otro lado, uno de los problemas ya de políticas públicas que puedo mencionar es la falta de participación ciudadana en los procesos de planificación. Tenemos a nivel nacional, en la Constitución del Ecuador, se garantiza la participación ciudadana en todos los procesos de los gobiernos nacionales y locales. Pero acá en Guayaquil, por ejemplo, hay una ordenanza que regula la participación ciudadana donde solamente mencionan a los actores que pueden participar. O sea, es muy cerrada la participación. Y esto uno lo ve, por ejemplo, en la construcción de los planes de desarrollo territorial, donde no hay una participación activa, donde ni siquiera conocemos el mismo plan de desarrollo. Entonces, siempre vamos, los ciudadanos, hablando desde así, a un paso hacia atrás de lo que se planifica y desarrolla en la ciudad. Entonces es un problema complejo Guayaquil, debido a que por un lado son los problemas socioterritoriales ambientales, productos de una herencia de falta de planificación territorial, y por otro lado las políticas públicas que no acompañan a un plan macro de desarrollo y que necesitan ser actualizadas y mejoradas en el marco de la participación ciudadana, los objetivos de desarrollo sostenible y demás políticas que nosotros entendemos que son prioritarias.
projeto que você coordena, então, o Observatório pelo Direito à Cidade, é um espaço que busca observar a legislação e as políticas públicas implementadas pelo governo local de Guayaquil, certo? Você pode aprofundar um pouquinho mais para a gente como funciona o observatório? Por supuesto. Hace algunos años, si mi memoria no es mala, hace 3 años, con algunos colegas, no solamente planificadores. O sea, mi carrera es, obviamente, soy arquitecto, pero mis posgrados son en planificación urbana y regional por la Universidad de Buenos Aires. Entonces, con otros colegas que también trabajamos en temas de planificación, no solamente arquitectos, sino abogados, activistas, decidimos generar en el marco del... A ver, antes que nada, en Ecuador existe el Consejo de Participación Ciudadana, que es otro poder del Estado, ¿ya? Y dentro del Consejo de Participación Ciudadana se regulan los que son las veedurías y los observatorios. Las veedurías ciudadanas, como ustedes entenderán, son un grupo de ciudadanos que se comprometen a analizar y observar procesos de las políticas públicas o procesos, por ejemplo, de contratación, cosas así. Por otro lado, los observatorios son los llamados a observar políticas públicas netamente. Entonces, en este marco, algunos colegas nos unimos porque nuestra Constitución, en el artículo 31, si mi memoria no es mala, señala el derecho a la ciudad. Ecuador es uno de los pocos países que tiene como garantía constitucional el derecho a la ciudad y espacios públicos. Nos dimos cuenta que nunca se ha trabajado en esta garantía por este derecho. Mucho habla del derecho a la vivienda, mucho se habla del derecho a la salud, mucho se habla del derecho al agua, pero el derecho a la ciudad no se ha trabajado como debería trabajarse. Entonces decidimos crear el observatorio amparado dentro del marco de las competencias que nos da el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador, y lo que hemos hecho desde su inicio es trabajar en en proyectos de investigación que hemos investigado y sus resultados publicados en revistas o libros internacionales. Por ejemplo, sobre participación ciudadana, como ya les mencioné, sobre los problemas ambientales de Guayaquil en el marco de los derechos a la ciudad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque, como les dije anteriormente, hay un divorcio hasta ahora entre la administración pública y la ciudadanía. Sentimos que no hay un vínculo que permita que la ciudadanía tenga información e información procesada, para con ello generar todas las luchas sociales o los pedidos sociales amparados y sobre todo justificados. Nosotros trabajamos con algunas organizaciones sociales de Guayaquil. Por ejemplo, colaboramos en temas ambientales, en temas de movilidad sostenible. Y, por ejemplo, uno de los propósitos que teníamos era entregar a estas organizaciones sociales los insumos para que ellos puedan hacer sus peticiones al municipio o pedir los cambios en las políticas públicas, generar propuestas de ordenanza que garanticen su derecho a la ciudad. Já que você aprofundou um pouquinho esse contexto político, social, eu vou aproveitar e continuar nesse tópico. No teu ponto de vista, por que o Partido Social Cristão tem uma alta aceitação popular no Equador e já leva 29 anos no poder? E, nesse aspecto, o que o observatório faz para mudar a realidade, dada a reforma constitucional de 2008, né, que inseriu o direito à cidade no seu artigo 31? Você consegue fazer essa relação da atuação do observatório com a política do Equador e as mudanças que o país tem sofrido nos últimos anos, principalmente com a última eleição, né? Mira, es muy interesante tu pregunta. A ver, vamos por partes. Como anécdota, hace algunos años, cuando estaba el proyecto de la Aerovía, no sé si ustedes lo conozcan, es un proyecto de movilidad, como lo mostraron acá en la ciudad, que conectaba 2 municipios del área metropolitana, o sea, del conurbano hacia la ciudad. Un diario de la ciudad nos consultaba, nos hacía entrevistas y dábamos nuestra opinión. El alcalde de aquella época, no el alcalde, sino el gerente de la ATM, que es de la Agencia Municipal de Tránsito, sacó un comunicado en el diario que nos entrevistaba y nos llamó pseudoexpertos. Entonces, a partir de eso, te das cuenta cómo fue el vínculo que hemos manejado algunas veces con el municipio. En otra ocasión, el alcalde nos dijo que prácticamente nos candidaticemos a la alcaldía si queremos hacer algún cambio. Entonces, hubo hasta cierta rencilla entre los cuestionamientos técnicos y el municipio. Y sí, se ha manejado realmente este discurso en la administración actual, que es otra alcaldesa, en relación a los anteriores. Se ha mejorado en cierto aspecto el vínculo con la academia, con las universidades.
pero no se ha mejorado el tema con la ciudadanía. Una de mis críticas actuales hacia el plan de ordenamiento territorial que se está construyendo y que tiene que ser entregado máximo hasta septiembre es que está siendo trabajado solamente entre el municipio, universidades y cámaras y sectores comerciales de la ciudad. Pero hasta ahora como ciudadanía no tenemos acceso. O sea, se ha mejorado algo, pero no del todo. La respuesta a mi consideración, esto es personal, ¿por qué la administración se ha mantenido todos estos años? Responde a dos cosas a mi consideración. La primera es debido al control hegemónico de sectores políticos y económicos de la administración municipal, que han sabido manejar un discurso de temor al cambio y también a las políticas nacionales que se aplicaron en los gobiernos, por ejemplo, de Rafael Correa. Entonces, este discurso de miedo a lo que venga, y lo que se manejó, la idea de que como está ahorita Guayaquil es lo mejor y no puede haber algo mucho mejor, o si viene algo nuevo, va a destruir todo lo alcanzado, es lo que mantuvo enclaustrado a la psique ciudadana. Entonces, ese ha sido, por un lado, creo yo, uno de los temas por qué no han salido. Y segundo, porque realmente no se ha generado una oposición política fuerte dentro de Guayaquil. Esto quiere decir, siempre los partidos que estuvieron en segundo lugar para cualquier alcaldía han sido los opositores de la administración actual enmarcados en el gobierno nacional. En otras palabras, la izquierda o la izquierda radical. Entonces, esto ha hecho que el votante prefiera seguir votando por más vale malo conocido que malo por conocer. Entonces, eso más o menos creo yo que responde a la lógica de por qué aún hay este control hegemónico de la administración actual. Ahora, ¿qué va a pasar las siguientes elecciones? Es muy interesante porque la administración actual, que es la sucesora del alcalde que duró por más de 10 años, tiene muchas falencias y muchas críticas. No tiene la misma popularidad y aceptación ciudadana como lo tuvo su antecesor. Entonces, esto está generando muchas posibilidades de que se genere un cambio político. Pero aún faltan algunos años para ver cómo esto sucede, sobre todo con el nuevo gobierno, que aunque es de la misma tendencia de la derecha, ya se ha visto ciertos divorcios entre el Partido Social Cristiano, que es de la administración municipal, con el partido Creo, que es del presidente actual Lasso. Muito interessante, Alfonso, essas dinâmicas de Guayaquil, essas dinâmicas urbanas. Então, eu queria saber, assim, nós queremos saber se esse trabalho do observatório que vocês estão desenvolvendo hoje, né, como você falou, vocês apresentam isso para outras cidades do Equador ou para outras cidades da América Latina? Como que vocês integram esses pensamentos com outras cidades y otros países y otros continentes? Creo que una de las ventajas para eso es haber primero estudiado en el exterior. Menos mal, no solamente mi persona, sino otras personas que colaboramos en el observatorio, lo cual nos ha permitido entender que los problemas urbanos, aunque todos estamos concentrados en Guayaquil, entendemos que muchas veces se replican los problemas urbanos, valga la redundancia, en otras ciudades, ya sean latinoamericanas. Por ejemplo, hace algunos años participamos en un congreso que se hizo en Buenos Aires de Observatorios Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad. Entonces, creo yo que este intercambio de experiencias nos ha permitido darnos cuenta que todos tenemos los mismos problemas, de una u otra forma. Y no solamente desde el tema de los problemas urbanos físicos, o sea, un ejemplo del territorio, sino también desde la política pública y el manejo de estos espacios como participación ciudadana, acceso a la información, cuestiones de género en la participación política, eso desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista urbano, la movilidad sostenible, garantizar el libre acceso a las personas con capacidades especiales para la movilidad, también temas ambientales. Por nuestro lado tenemos problemas con los ríos, con los esteros, con las canteras, en otro lado tienen los mismos problemas por la contaminación. Entonces nos damos cuenta que las soluciones que tal vez planteemos o las metodologías para nuestros trabajos puedan ser replicados para otras realidades. Y de esta manera, primero, creo que el mayor propósito que cualquier persona que trabajamos o nos interesa estos temas es generar redes. Entonces estas redes nos permiten, como te decía, compartir experiencias, pero también compartir soluciones, o por lo menos planteamientos. Porque al fin y al cabo, la legislación ecuatoriana se asemeja mucho a la legislación en ciertos aspectos, obviamente a la chilena, a la peruana, incluso a la bonaerense, a la de Buenos Aires. Entonces, son mecanismos dentro de un sistema democrático que pueden ser replicados.
y al mismo tiempo dar a conocer, por lo menos creo que esto es nuestra obligación como guayaquileños, es desmitificar un poco esto del modelo exitoso, del marketing urbano de Guayaquil, que de una u otra manera se instauró muchísimo a principios de este siglo, sobre todo del 2000 al 2010, del modelo exitoso, y reconocer que no lo fue así. Tuvo ciertos y muchos aciertos, lo reconozco, como hay que también ser críticos. Pero las falencias que se generaron por estos procesos hasta ahora no han sido resueltas. Entonces, es un llamado de personas que, a mi consideración, de una u otra manera conocemos, manejamos, entendemos esta temática, aportar al debate, no solo nacional, sino también regional. Eu queria fazer 3 comentários breves em cima dessa tua última fala, Alfonso. O primeiro comentário está relacionado ao que você exaltou, o fato de você e seus colegas, né, de observatório terem tido experiências no exterior, em outras cidades, em outros países. Isso se relaciona muito com aquilo que nós estudamos como migração de ideias urbanas, circulação de ideias urbanas. É um conceito bastante interessante que a gente trabalha no PPGTU, numa linha de pesquisa do professor Clóvis Ultramari, em que justamente se exalta essa questão de compartilhamento de conhecimentos e soluções, como você falou, esse intercâmbio de experiências para agregar e trazer novas formas de solucionar problemas urbanos, questões urbanas, e não só de solucionar, mas de entender, né? Parar e refletir sobre influências e transferências e adaptações das ideias em diferentes cidades, em diferentes países. Independente não, mas apesar dos nossos contextos e a partir deles. O meu segundo comentário tem um pouco a ver com isso, num reforço de como a América Latina apresenta questões urbanas, ambientais, políticas, sociais, econômicas, etc., muito similares. Então, como você comentou, do Chile, da Argentina, do Equador, acho que o Brasil também tem muitas questões similares nesse sentido, problemas e soluções que podem ser compartilhadas, inclusive por isso que a gente está nesse diálogo aqui, nesse esforço de trocar conhecimentos nesse podcast. E, por fim, com o que você falou sobre a desmistificação do marketing urbano de Guayaquil. Lógico, considerando os respectivos contextos, né? Pensei muito no que se conhece como marketing urbano de Curitiba. Curitiba, então, até hoje, colhe os louros dessa grande transformação urbana que sofreu principalmente nos anos 90. Óbvio, houve acertos, muitos, mas existem falhas hoje em dia, em especial por falta de um adornamento do projeto, da proposta urbana, do pensar a cidade como ela é hoje. O marketing urbano ficou muito preso no passado. Acho que é interessante esse teu discurso de desmistificar a cidade perfeita. A gente quer saber, Alfonso, quais são as possibilidades, no teu ponto de vista, que o observatório se mantenha ativo e se multiplique, então, ou se replique para outras cidades da América Latina? Creo que es grande porque la necesidad existe. De una u otra manera, te podría decir, si no hubiera la necesidad en una ciudad, no tuviera problemas urbanos, todo fuera una utopía, ¿para qué? Para eso existiría una veeduría. Pero creo que estamos viviendo un proceso en el cual debemos generar espacios para el análisis, espacios para el diagnóstico, espacios para las propuestas y espacios incluso políticos. Por lo menos en los observatorios creo que serían los instrumentos que generen las herramientas, como te decía anteriormente, para los grupos sociales, para las ONGs, incluso que vayan acompañados de la academia, para generar todo el sustento que la ciudadanía en general requiera para poder luchar por el cambio de las políticas públicas. Porque al fin y al cabo nos permite a nosotros, a los observatorios, estar lejos de los intereses políticos, económicos, de organizaciones X, incluso dentro de la academia. Porque, siendo muy honestos, hay universidades que ceden algunas veces a los poderes de turno, por cuestiones
económicas o por cuestiones políticas. Entonces, tal vez ustedes sepan casos o conozcan historias de universidades que no tocan ciertos temas investigativos porque no suenan muy bien. Entonces creo por eso la necesidad de generar observatorios o como se llama en sus respectivos países, estos espacios que generen esta información, este diagnóstico y este análisis. Obviamente desde un punto de vista técnico. Creo que es también parte de la responsabilidad de los observatorios mantener ese espíritu técnico. Porque si tú comienzas a moverte con la crítica, con un marco político, automáticamente todo el trabajo que tú pudiste realizar o que puedes realizar se va a ver mermado por estas situaciones. En cambio, los técnicos no te pueden destruir un sustento, a menos que sea un sustento superior en el marco técnico. Entonces, es necesario que se replique, se puede replicar, enmarcado, como te decía, en la legislación de cada país e, sobre todo, buscar a forma de interconectar estas atividades. Então vou arrematar aqui com uma última pergunta que vai nesse mesmo caminho da pergunta da Isa. Você respondeu a ela dizendo que vê a possibilidade de a iniciativa do observatório continuar e ser replicada em outros lugares. Mas e o contrário? Você consegue enxergar riscos para o observatório, para que ele continue? Consegue apontar o que pode dificultar o trabalho do observatório? Siempre puede existir la posibilidad de que se generen más trabas. Por ejemplo, por experiencia, una de las primeras veces que pedimos amparados al acceso a la información al municipio de Guayaquil, me trataron de poner trabas en el marco de ciertos párrafos que no existían en la misma legislación. Menos mal, en nuestro equipo tenemos abogados con los cuales nosotros pudimos sustentar de que no era así. Entonces, creo que siempre van a haber trabas, porque estamos pidiendo información, estamos generando datos que de una u otra manera van a afectar a ciertos intereses económicos y políticos. Pero creo que, por un lado, lo importante es la mantenencia y el espíritu de las personas que desean trabajar en esto, o que deseen generar esto. Porque también hay un desgaste. Entonces, ¿por qué? Debido a que, por ejemplo, los fondos, algunas veces vienen de propios, otros por auspicios que se puedan conseguir, pero el trabajo realmente recae en lo que en lo que realmente nos gusta, ¿ya? Porque al fin y al cabo no es pagado. Y segundo, debido a que hay que aprender a manejarse dentro del sistema, hay que conocer el sistema. Creo yo que el espíritu anarquista está muy bien para la lucha social, pero para estas cuestiones uno tiene que ser muy inteligente y saber surfear dentro del sistema, saber cómo pedir información, conocer los tiempos que tiene la entidad municipal, en este caso, de que le dé la ley para que conteste. Si no contestan, ¿a qué instancia podemos ir para pedir a la información? Si no nos contestan, ¿dónde mandamos outro ofício? Pero en esa lógica. É muito interessante isso. Eu estou como desenvolvimento do meu trabalho é sobre insurgências urbanas. O que você relatou é muito interessante porque eu percebo que a sociedade ela tem que ter maturidade para fazer o que você comentou, que é saber entrar no sistema, saber a hora certa de questionar, saber realmente dialogar com esses poderes para um bem maior, né? Para um bem maior que é a sociedade como um todo. Então isso eu relaciono muito com a questão da maturidade da sociedade, a maturidade cultural de cada país, de cada município especificamente. Eu agradeço muito suas respostas e a sua presença aqui. É um prazer tê-lo com a gente. Super obrigada, Alfonso. Se você quiser comentar sobre mais algum tópico, algum tema que a gente não abordou nas nossas perguntas. Tal vez algo más, o sea, como para también completando ideas. Creo que el reto no solamente está en generar información, en generar investigación, sino en cómo tú la das a la ciudadanía. Porque muchas veces, desde la academia o desde la investigación urbana, se generan papers, se generan artículos, y está bien. Nos gusta, lo hacemos, se comparte. Pero queda en la esfera técnica. Entonces, siempre he creído que el reto está cómo llegas al ciudadano común. Cómo generas que estos temas sean de uso diario de la gente que va en el bus, de la gente que está en la parada del subte, lo que sea. Cuando logres eso,
creo yo que realmente estás motivando un cambio para la participación ciudadana y poder alcanzar el derecho a la ciudad. O sea, salir un rato y entender cómo llegar a esa gente. Creo que ahí está el reto al cual de una u otra manera todos estamos llamados a ir pensando de como lo hacemos. Acho que não teria mensagem melhor para a gente terminar a nossa conversa, né? Então, Alfonso, nós agradecemos muito a tua participação. Por favor, un gusto ha sido. Hasta luego. O roteiro desse episódio é do Clóvis Ultramari, Gilberto Vieira e Isabela Nascimento. A produção e edição de som é da Manuela Massuqueto.